¿quién es Jesús ante tus ojos? ¿O quién es el Señor ante tus ojos? Abran sus Biblias, por favor, y vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por estar frente a tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio que tú nos das de oír tu voz. Y ahora, Señor, queremos hablar de ti y entender y tener claro quién eres tú, nuestro Señor, frente a nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor tomó un viaje fuera de la Galilea, se fue a Cesarea de Filipo con sus discípulos. De nuevo, Rafael estuvo por Jerusalén y él me contó que fue a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está al norte de Galilea, unos 25 kilómetros hacia el norte. En Cesarea de Filipo hay algo particular. Existe una cueva, que Rafael me dijo que estaba ahí esa cueva. Esa cueva está dedicada al dios Pan. Oiga eso, el dios Pan, que según decían era mitad hombre, mitad cabra. Y entonces sacrificaban ahí a personas. Y era el dios del miedo. De ahí viene la palabra pánico. Oiga eso. Pánico. Y Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Parece que él no entró a la ciudad, pero fue por allá y se llevó a los discípulos como de campamento para allá de viaje. Vamos para un field trip, vamos para un viaje. Se llevó a sus discípulos hacia el norte, hacia Cesarea de Filipos. Y allá en Cesarea de Filipos, el Señor hace algo interesante. Le pregunta a sus discípulos, a ver, y le hace una pregunta, le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O en otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús cuando hace preguntas, Él sabe la respuesta. Cuando usted ve la Biblia y usted ve a Jesús haciendo preguntas, Él sabe la respuesta, Él es Dios. Jesús sabía lo que la gente pensaba de Él, pero Él quería oírlo de boca de sus discípulos. Frente a lo que ustedes están oyendo, mis discípulos, durante estos años de ministerio, de tantos milagros que yo he hecho, de tantas cosas, de tantas enseñanzas, yo quiero que ustedes me digan, mis discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién yo soy? A esa pregunta, los discípulos responden. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y cuando uno ve y escucha lo que la gente está diciendo de Jesús, vemos cómo Jesús, en otras palabras, lo están comparando con personas grandes. Juan el Bautista. Con los jóvenes estamos estudiando Lucas capítulo 1 y hemos visto ahí cómo se anunció el nacimiento de Juan el Bautista. De Juan el Bautista se dice que no ha nacido un hombre como Juan. No ha nacido un hombre como Juan.
Pero no solamente se compara a Jesús con Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino del Señor. También se compara a Juan el Bautista con Elías. Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta de fuego. Aquel que hizo descender fuego del cielo, aquel que pudo destrozar o destruir a aquellos profetas de Baal, aquel que fue fuerte predicando la palabra en el momento en que el pueblo de Dios lo necesitaba. Pero no solamente comparaban a Jesús con Juan el Bautista, un hombre excepcional, con Elías, otro hombre profeta de Dios excepcional, un hombre como Elías que no vio muerte. Dios se llevó a Elías al cielo en un carro de fuego. Pero también otros dicen que Jesús era Jeremías o alguno de los profetas. La comparación de lo que la gente estaba diciendo de Jesús era una comparación buena, pero era corta. Era corta. Porque Jesús no era solamente igual o igual que Juan, era mayor que Juan. Juan mismo decía de Jesús. ¿Qué decía Juan de Jesús? Yo no soy digno ¿de qué? De amarrar sus sandalias. Juan el Bautista sabía quién era Jesús, la magnitud que era Jesús cuando él vino a la tierra e incluso cuando le bautizó, que le decía aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía claramente quién era Jesús, perdón. Elías, aquel profeta, o aquel profeta Jeremías, estaban profetizando y hablando del Mesías. Así que la comparación era buena, pero era insuficiente. Porque a los ojos de las personas de afuera, Jesús era un profeta, era un maestro bueno. Como Nicodemo decía cuando fue y le encontró de noche. Maestro bueno, sabemos que vienes del cielo porque las cosas que tú haces, ningún hombre no las haría, sino es que Dios se la da. Nicodemo sabía que Jesús tenía algún tipo de poder sobrenatural, pero que era un maestro bueno. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno encuentra comparaciones justas hacia Jesús. Como la de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Tomás que le dijo, Señor mío y Dios mío. Como Pablo el apóstol que le dijo que él era el Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. Los ángeles del cielo, ahora que llega Navidad, cuando anunciaron a Jesús, lo anunciaron como he aquí que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Los ángeles sabían quién era Jesús. Estaba naciendo alguien sobrenatural. Estaba siendo el mismo Dios encarnado que vino a nosotros para salvarnos en una cruz. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que vino aquí a la tierra, pero las personas tenían un concepto equivocado de él. Creían que era un maestro, creían que era un profeta, creían que era Juan el Bautista. Imagínense usted, ya Juan el Bautista lo habían decapitado, muerto decapitado. Pero ya la gente creía, no, ya Jesús no, ese es Juan que resucitó. Míralo ahí, es Jesús. Concepto errado de Jesús. ¿Quiénes dicen hoy la gente que es Jesús? Miren, sin duda Jesús ha trascendido la historia. Eso sin duda. Jesús hoy es uno de los personajes más conocidos en el mundo. Su legado y su predicación y su mensaje ha pasado que el tiempo, más de 2000 años, y todavía hoy las personas conocen y tienen referencia de quién es Jesús. Lamentablemente, mucha gente que no conoce a Jesús compara a Jesús así, de esta misma manera. Un hombre bueno que nos enseñó a morir, dice mucha gente. Conceptos sobre Jesús cortos. Y Jesús quería saber de parte de sus discípulos allá en Cesarea de Filipos, ¿quién le dice la gente quién soy yo? Hermano, ¿quién dice la gente que es Jesús? Cuando usted oye hablando a las personas de Jesús, usted lo escucha hablar y usted se da cuenta
que las personas no conocen a Jesús. ¿Saben por qué? Por la definición que dan de Él. Cuando usted conoce a alguien o algo, usted puede decirlo con propiedad. Él es esto o Él es aquello. Pero con Jesús las personas se quedan cortas por el simple hecho de que no lo conocen. Y al no conocerlo no pueden dar o decir quién es Jesús ante sus ojos. O una definición correcta sobre Él. Luego que Jesús termina y pregunta a los discípulos acerca de quiénes dicen la gente quién soy yo, o quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, la pregunta se voltea ahora, o se cambia. Y ahí es donde yo lo quiero llevar a usted, mi hermano, en esta mañana. ¿Quién es el Señor frente a tus ojos? Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una cosa es aquellos que están lejos de mí, pero ¿y ustedes que me han visto todos los días? Ustedes que han caminado conmigo, ustedes que me han visto hacer milagros, ustedes que me han visto sanar enfermos, ustedes que me han visto dar comida a multitudes, ustedes que me han visto traer a gente muerta a la vida, ¿quién decís ustedes que soy yo? Luego de esta experiencia que ustedes han vivido conmigo, mis amados discípulos, se hace la pregunta. Cuando se hace esta pregunta, como le dije al principio, Jesús sabe la respuesta. A este punto uno esperaría que todo el mundo levantara la mano. Todos los discípulos a la vez. Yo quiero responder, ¿quién eres tú, Jesús? Pero nos dice la palabra del Señor que solamente uno respondió. Aquel que conocemos como impulsivo, aquel que quería estar siempre adelante, aquel que estaba allí, aquel Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Esto fue una respuesta contundente. Fue una respuesta clara. Pedro estaba claro, vamos a decir, quién era Cristo en este momento, según su respuesta. Jesús dice algo importante, versículo 17. Él le respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el privilegio de uno saber quién es realmente Jesús es un privilegio que viene de Dios. Los hombres que están en esta tierra andan sin fe, sin Dios, sin esperanza. La única manera en que tú y yo podemos conocer y saber quién es Jesús, solamente lo podemos hacer si Dios se nos revela. No hay otra manera. Hay mucha gente que tiene el concepto de Jesús, pero del Jesús que fue bueno, de aquel que predicó, que sanó a los enfermos. Pero el concepto de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solamente tú y yo lo podemos ver porque Dios nos dio de su gracia para conocer a Jesús. Pedro estaba respondiendo porque Dios le manifestó a través de su gracia quién era Jesús. Pedro estaba pescando, Pedro estaba lejos de él hasta que Jesús vino y lo llamó. Y Pedro pudo ver cerca quién era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, porque Dios se lo reveló. Y esa respuesta de Pedro vino por la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia para que él fuera llamado a salvación. Hermanos, nosotros podemos conocer a Cristo y tener el concepto de Cristo claro. ¿Quién es Cristo para nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque Dios se nos reveló. Porque Dios nos llamó a salvación. Pero no solamente eso. Pedro podía responder de esa manera porque él caminó con Cristo.
Mire, usted no puede conocer a alguien si usted no convive con él. Usted no lo puede conocer. Ayer estábamos en el asunto de matrimonio. Estábamos contentísimos. Y usted nos dimos cuenta con las actividades de cómo las parejas se integran y se conocen. ¿Qué le gusta a qué y qué no le gusta a quién? O qué cosa le agrada. Pero ya la convivencia te hace entender cómo actúa o puede pensar una persona. Mi hermano, ¿cuánto tiempo usted pasa con Cristo? Para usted conocerle como Él es. Conocerle como el Dios de gloria, conocerle como el Dios todopoderoso, conocerle como el Salvador, como el todopoderoso, como Dios. Y eso se hace con una relación diaria. Yo no puedo tener un concepto claro de quién es Jesús ante mis ojos si yo no paso tiempo con Jesús. Los discípulos tuvieron un privilegio increíble, anduvieron con Jesús. Nosotros no tenemos a Jesús con nosotros, pero ¿cómo podemos crecer y conocerle? Andando con Él, caminando con Él. El hermano Samuel Pérez Millo una vez hablaba de que él escribió una serie de libros acerca de cristología, es decir, acerca de Cristo. Cuando él terminó de escribir esta serie de libros de cristología, él mismo ve el resultado de los libros y él comenta y dice lo siguiente: ¿es esto todo lo que yo sé de Cristo? Porque él puso en los libros lo que él leyó, lo que él investigó, las referencias de otros libros. Y cuando él terminó de su trabajo de los libros de cristología, decía: ¿esto es todo lo que yo sé de Cristo? Algo teórico nada más. ¿Y qué de mi relación con Él? Mi hermano, ¿cómo es mi relación con Jesús? ¿Cómo yo puedo crecer en el conocimiento de Cristo? Bueno, Jesucristo le da la respuesta a aquellos que estaba él hablando en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera en que yo puedo crecer y conocer de Jesús es a través de la palabra. A través de la palabra. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, y eso se le había dicho en el Antiguo Testamento. Y los judíos estaban esperando el nacimiento del Cristo. Cuando María recibe al ángel, y el ángel le dice que ella era bienaventurada, porque entre tantas mujeres ella en su vientre iba a cargar a Jesús, al Salvador. Y luego que ella va y visita a Elizabeth, Elizabeth le dice: bienaventurada tú entre las mujeres. Y le dice: ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme a mí? Porque todo el mundo estaba esperando al Salvador Jesús. Y conocían de la profecía, y conocían del Mesías. Mi hermano, ¿cómo tú conoces a Jesús? Si Él te preguntara: ¿tú me conoces? ¿Quién soy yo ante tus ojos? ¿Tú realmente has llegado a conocer a Jesucristo como tu Salvador? Como el Cristo de gloria, como aquel que fue a la cruz a morir por ti, como el Dios todopoderoso. ¿O cómo tú conoces a Jesús? ¿Tú has llegado a conocerle como Él es? Y es algo importante, porque mucha gente entiende que conoce y que es cristiano, pero realmente usted es creyente. ¿Realmente usted ha conocido a Jesús? Y una de las señales que nos da la Biblia con respecto a si yo conozco a Jesús o no, es mi vida, es mi comportamiento, es mi forma de actuar. Porque la palabra del Señor nos dice que el que ama a Jesús y le conoce, hace sus mandamientos, guarda su palabra. Pero muchas veces vemos que mi vida y tu vida no está acorde a lo que Jesús dice. Entonces tenemos una dicotomía, estamos mal.
Porque mis obras no están diciendo que yo conozco a Jesús. Porque no soy ni estoy actuando como un discípulo de Él. Las personas hoy están deseosos de ver a Cristo, de conocerle. Pero si nosotros que confesamos con nuestras bocas que conocemos a Jesús y vivimos una vida totalmente divorciada de Jesús, el mensaje de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque sus cristianos, sus seguidores, que deben de manifestar que conocen a Jesús, no están viviendo conforme a eso. No están viviendo conforme a eso. ¿Conozco yo a Jesús? ¿Quién es Él frente a mis ojos, a tus ojos? En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, vemos a un ciego de nacimiento que conoció a Jesús. Pero lo conoció como aquel que le sanó primero. Jesús lo sana, él había nacido ciego, luego él y Jesús se separan y luego él y Jesús se encuentran de nuevo. Y cuando vamos al Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 35, vemos cómo se reencuentran Jesús y el ciego, que ya ahora ve. Y dice, yo Jesús, que le habían expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo, ¿cree tú en el Hijo de Dios? El ciego le respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Fíjense aquí cómo este ciego, que conocía a Jesús por aquel que le había abierto los ojos, lo defendió cuando lo interrogaron. ¿Quién fue que te abrió los ojos? ¿Tú lo conoces? ¿Quién tú dices que es él? Y dice, bueno, yo no sé quién es, pero yo sé, creo que es una gente grande, porque, mira, me abrió los ojos. Y lo interrogaban, interrogaban a los padres de ese hombre. Y los padres le decían, pero él es grande, edad tiene, pregúntenle a él, ¿quién es ese hombre? Y nadie sabía. Entonces, para ese ciego, hasta ese punto, Jesús era su sanador. Aquel que lo había sanado. Y mucha gente que cree en Jesús ha recibido que un milagro de Dios, ha recibido una bendición de Dios, y ven a Dios solamente como aquel que me ha bendecido, como aquel que me ha salvado. Pero eso no se queda ahí. Ese es un concepto muy limitado de Cristo. Cuando Cristo lo encuentra de nuevo, le hace una pregunta. Y la pregunta va al corazón y le dice, ¿tú crees en Cristo, en el Señor, en aquel que iba a venir, en el Mesías? Le está diciéndole en otras palabras. El ciego le pregunta, ven acá, pero dime quién es, para yo creer en Él. Jesús le dice claramente, y en pocas veces en el Evangelio encontramos a Jesús diciendo tan claro quién es Él. Y le dice al ciego, yo soy el que habla contigo. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Le adoró. Mi hermano, tú puedes conocer a Jesús de una manera de aquel que te ha bendecido, que te ha guardado, que te ha sanado. Pero ese no es el Jesús que predicamos. Nosotros no predicamos el Jesús que sana, aunque sana. Nosotros no predicamos al Jesús que te bendice, aunque bendice. Nosotros predicamos a Jesús que es Dios, al que adoramos. Tú has conocido a Jesús como el Señor, quien merece adoración. ¿Quién es Jesús para ti? Y dependiendo cómo tú veas a Cristo en tu vida, de esa manera vas a actuar. De la manera en que tú consideres a Jesús en tu vida, de esa manera tú vas a actuar. Dice Jesús que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama.
Cuando tú reconoces que el perdón de Dios vino a tu vida a través de Jesús, tú vas a amar a Jesús por siempre y para siempre, porque Él me amó y murió en la cruz. Pero cuando tú no entiendes el amor de Dios en la cruz, de aquel Cristo que tomó tu lugar, tú no entiendes eso, tú vas a actuar y a considerar a Jesús de esa misma manera, sin valor. Este ciego que conoció a Jesús como Él es, como el Dios poderoso, pues le adoró. Y Jesús no dejó de adorar, no dijo, no me adoro, no. Jesús aceptó la adoración de Él. Porque Él reconoció cuando Él dice, ¿quién eres? ¿Quién es esa persona? Dice, yo soy. Dice, tú eres, claro. Porque la Biblia dijo en el Antiguo Testamento, aquel que iba a venir, iba a sanar, a libertar y a dar vista a los ciegos. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Luego en el Evangelio de Mateo capítulo 16, que Jesús le dice, tú me conoces, Pedro, porque Dios te lo reveló. Jesús le dice, y yo te digo que sobre la declaración que tú dijiste, Pedro, yo voy a levantar mi iglesia. Y yo no voy a entrar en la consideración de la interpretación del texto que dice que era sobre Pedro, no, que era Pedro la roca, no. Nosotros creemos que era lo que dijo Pedro, la declaración de Pedro. Y sobre la declaración de Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, se fundamenta la iglesia. Es nuestra roca de fe. Mi hermano, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién Él es para ti? Si Él te preguntara, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué tú responderías? ¿Cómo tú ves a Jesús frente a tus ojos? ¿Como una persona normal? ¿Como una persona buena? ¿Como aquel que te puede bendecir, darte cosas buenas? ¿O tú lo ves como Dios todopoderoso, como el Salvador del mundo, el que tomó el lugar tuyo en la cruz, como el Hijo de Dios, como el Dios hecho carne? Mi hermano, que tu mirada y la mía no sea tan corta frente a la persona de Jesús. Que no estemos ciegos frente a Él, a lo que Él es. Que le podamos conocer como Él es. Como el Dios de gloria. Y es interesante porque más adelante, ahí mismo, vemos cómo el Señor con sus mismos discípulos toma a 3 y va a un monte y se transfigura. Y ahí ellos ven al Jesús de gloria. Y cuando ven al Jesús de gloria, le dicen, Señor, no nos vamos de aquí, quedémonos contigo porque es bueno estar en tu presencia. Cuando te vemos a ti en gloria. Y a ese Jesús de gloria, ese es el Jesús que estamos esperando. El que vendrá en las nubes, el que vendrá a gobernar esta tierra, aquel nuestro Dios al que todos vamos a adorar. Todos. Aún aquellos que no consideran quién es Jesús. Porque dice la palabra del Señor que un día toda lengua y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Ese día, lo que le hemos conocido por la misericordia de Dios y porque Dios nos reveló conocer a Jesús, nos arrodillaremos delante de aquel que es Dios, Jesucristo. Y a otras personas que tenían otra idea de Jesús, tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Quiera Dios que sea el Señor de tu vida. Y si tú no conoces a Jesús y está aquí en esta mañana, Él quiere que tú le conozcas como Él es, como el Salvador, como el Señor, como el Dios de gloria.